Buenos días, mi nombre es Marco Murillo, pastor de Heights en español. Como ya lo dijo Andrés, saludamos a quienes nos ven en la distancia porque sabe que algunos nos han estado mirando por línea. Esto también se graba y se va para nuestro canal de YouTube. Así que siempre les saludamos, esperando que el Señor les bendiga. Y saludamos a quienes están aquí en casa. Qué gusto verlos. Se ven más descansados el día de hoy. ¿Algo pasó? No se nos fue añadida, más bien nos toman el pelo y nos dan como que descansaron más, pero al final del día seguimos arrastrando el cansancio. Estamos con esta serie que se llama, o que es una pregunta, y estamos preguntando, ¿el 10%? ¿El 10%? Si usted es una visita, déjeme hacer este disclaimer, esta aclaración. No somos una iglesia que siempre anda pidiendo dinero, de hecho nunca pedimos dinero. No somos una iglesia de la prosperidad donde esas iglesias que le dicen según es tu ofrenda, según es tu bendición. No somos una iglesia de ese tipo, pero sí somos una iglesia que está comprometida con enseñar la palabra de Dios. Amén, así. Me gusta cuando el pastor habla de bendiciones, pero cuando habla de ofrenda, como que esas páginas de la Biblia no hay que leerlas. Estamos comprometidos con enseñar la palabra de Dios, aunque haya cosas que no nos gusta escuchar. Y yo sé que a veces en la vida del creyente, lo último que se convierte en cristiano, es la cartera. El horario, llegamos a tiempo, nos bañamos, llegamos, estamos. Y lo último a veces que toma tiempo en convertirse es la cartera. Pero no se preocupe, si ese es su caso, déjeme decirle que muchos hemos pasado por ahí. De hecho, algunos han preguntado lo siguiente: no sabía que tenía que dar dinero a la iglesia. ¿Puedo dar otra cosa? ¿No? El dinero es una opción, pero ¿puedo dar otra cosa? Alguien más también estaba pensando lo siguiente, decía: no tengo dinero que me sobre para ofrendar. ¿Puedo hacerlo después? Al fin y al cabo, Dios conoce mi corazón, ¿no? Dios sabe que ahora no puedo. Entonces, cuando pueda, quizá allá pueda yo hacerlo, ofrendar. Y muchos de nosotros venimos de un trasfondo donde se pasaba una canasta y entonces se daba lo que estaba en la bolsa, ¿no? O algunos dicen, bueno, Dios, ahí te va el dinero, agarra lo que es tuyo, ¿no? Yo me quedo con el resto. Si usted no está riendo, a lo mejor es porque usted está pensando así. Ya me estoy dando cuenta. Otros están preguntando, ¿debo dar una cantidad establecida cada vez? No es que cada semana puede cambiar o cada mes, tiene que ser algo fijo. O algunos, cuando llegan a este edificio y ven lo hermoso que tenemos, un lindo edificio, un buen sonido, unas buenas instalaciones, estaban pensando, o a lo mejor todavía siguen pensando, esta iglesia no necesita de mis donaciones. Mira, ¿están bien? Y no es tanto que no necesitamos, quizá es un síntoma de una buena administración. ¿Te das cuenta a veces cuando tienes cosas buenas? No necesariamente es que tienes mucho dinero, más bien puede ser un síntoma de que lo estás administrando bien. Pero a veces en nuestra mente, en nuestro corazón tan pecaminoso y perverso que es, decimos no se necesita. O lo que yo tengo quizá es muy poco. Pero qué bueno que tenemos esta serie de 6 sermones. Este es el 4.º sermón de 6. Porque entender este asunto de la ofrenda, la verdad que es complicado. Hemos estado aprendiendo de forma lenta. Estamos yendo despacito. Un sermón no alcanza para hablar toda la complejidad de la ofrenda. Lo estamos tratando de hacer en 6 y créame que todavía vamos a quedar cortos, no vamos a poder contestar todo lo que la ofrenda y la administración implican y requieren. En primer lugar, el primer sermón que dimos se habló de que Dios es el dueño de todo. ¿Amén? Dios es el dueño de todo, aunque usted no diga amén, eso no cambia. Él es el dueño, nada más que a veces no lo reconocemos. También hemos dicho en el segundo sermón que somos solamente administradores, administramos el 100%, somos dueños de 0%. Todo lo administramos, todo.
También hemos aprendido hace 2 semanas atrás el 10% como medida. Y aprendimos que realmente no era el 10%, aprendimos que era el 23.3%. Si queremos ser legalistas, a ti, hermano, hermana, que te encanta el legalismo y que dices, no, tenemos que hacer lo que la ley dice. Wow, 23.3% entonces también, ¿no? No, pastor, ahí ya no estamos sobre la ley, estamos sobre la gracia, ahí sí, ¿no? Pero aprendimos que en la ley era requerido, era un mandamiento el 23.3%. No era el 10%, era el 23.3%. Recuerda que este era un mandamiento, era una norma bajo la ley. Eran 3 diezmos que se daban. Mira, se daba un diezmo para los sacerdotes y el templo. El pueblo de Israel tenía que dar otro diezmo para las fiestas ceremoniales. Es decir, tenían que dar dinero y luego tenían que venir, no dinero, pero tú sabes, granos, todo eso. Tenían que darlo al templo para venir en fiestas ceremoniales a disfrutarlo ahí en el templo como una de las fiestas. Entonces era un diezmo para los sacerdotes del templo, era un diezmo para las ceremonias, las fiestas ceremoniales, y el tercero era un diezmo para los necesitados. Ahora ese diezmo se daba cada tercer año, por eso es que es 23.3%. ¿Cuánto le pertenece a Dios? ¿El 10%? No, a Dios le pertenece el 100%. Se les demandaba al pueblo a vivir con el 76.7%. Si tú quieres profundizar o si eres nuevo y estás escuchando esto por primera vez, ve a nuestro canal de YouTube. Para eso lo grabamos, para que lo repases, lo veas, te pongas al día con nosotros. Queremos que la enseñanza sea más completa, más integral. Hoy, el título de este sermón se llama así: considera traer el 10% a la iglesia. ¿Cuántos dicen? No. Considera traer el 10% a la iglesia. Esta es mi propuesta para ti el día de hoy. Considera traer el 10% a la iglesia. La semana que viene Hugo va a predicar acerca de practica dar más allá. Porque no es el 10%, es mucho más que esto. Y Hugo nos va a ayudar a entenderlo la siguiente semana. Hemos hablado de que la ofrenda no es el techo, sino es el piso, ¿verdad? No es el 10%, es lo máximo, no, realmente es donde deberíamos estar iniciando, porque la palabra de Dios nos habla de más. Mira lo que dice un pastor dominicano, está ahí en la pantalla, dice lo siguiente: tu perspectiva de Dios se refleja en tu perspectiva de la ofrenda. En pocas palabras, según ves a Dios, así es como vas a ver la ofrenda. Ahí te lo dejo para que estés remojando en tu corazón, en tu cabeza, porque yo creo que es una gran verdad. ¿Por qué la cartera es lo último que se convierte? ¿Por qué las finanzas es lo último donde nos ponemos al día? Déjame decirte que porque es donde más está nuestro corazón. De hecho, Jesús lo dijo: donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Dime dónde gastas tu dinero, eso es lo que valoras más. Ya sea, en una ocasión prediqué acerca del trocón, ¿se acuerdan? El trocón, a veces mi corazón está en esa troca. Hermana, dele un codazo a su esposo, porque es para él. Esa troca de mis sueños, con los rines, con las llantas, con el sonido, con el GPS, la pantalla y todo ese rollo, ¿no? Yo le estoy diciendo a usted, pero me estoy predicando a mí. Porque a veces ahí está nuestro corazón, entonces ahí se va el dinero. Pero mire, le voy a decir algunas estadísticas. Porque si hablamos del 10%, la pregunta es, ¿a dónde debo dar el 10%? ¿A la iglesia local? ¿A otra iglesia? ¿A otra organización? Por eso mi propuesta es, dalo a la iglesia local. Pero ¿recuerdas que dije la palabra considera? Considera, no es un mandamiento y ahora te lo quiero explicar. Pero sí quiero animarte a que consideres. Las estadísticas de la ofrenda dicen lo siguiente: de los asistentes a la iglesia en Estados Unidos, no solo de Heights, en español, la iglesia en Estados Unidos, solamente el 5% de la iglesia ofrenda de forma regular. Solamente el 5% de la iglesia.
Esto es en la iglesia en Estados Unidos. El 95% que da de manera irregular, es decir, a veces sí, a veces no. Y la mitad de ellos dan solamente el 2% de su ingreso. Y algunos a lo mejor están diezmando, pero solamente a la iglesia están dando el 2% y el resto va a otros lados. De hecho, en 1954, la iglesia en Estados Unidos recibía el 70% de las donaciones. O sea, lo que la gente daba, el 70% iba para la iglesia. Pero en el 2021 se descubrió que la iglesia solamente recibió el 27% de las donaciones. Es decir, los que dan donaciones los están dando a otras organizaciones o a otros lugares. Y a lo mejor ese eres tú, que está pensando, bueno, es que la iglesia no lo necesita, así que lo voy a dar a alguien que sí lo necesita. De hecho, como somos latinos, y aquí te voy a hablar a tu corazón latino, siempre estamos viendo algo más quizá en el país de origen, ya sea una iglesia, ya sea una organización, ya sea tu familia. Y muchos de alguna forma dicen, bueno, yo voy a dar a Dios, pero lo voy a dar a mi familia, lo voy a dar a otra organización que realmente tiene necesidad. Por eso mi propuesta contigo hoy es examinar las Escrituras, ver lo que la palabra de Dios nos dice, y entonces te voy a invitar a considerar dar el 10% a la iglesia. ¿Ok? Ahora, cuando muchas iglesias se dan cuenta de que no están llegando las ofrendas, se dan cuenta de que hay una necesidad, sacan la Biblia, cortan cartucho, o así, cortan cartucho y se preparan. ¿Y sabes cuál es el texto que usan? Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12. Las comunidades bíblicas lo estudiaron esta mañana. Y ese pasaje es bien fuerte porque el profeta Malaquías, bueno, Dios está hablando a través del profeta Malaquías y les dice unas palabras bien grandes. Les dice, ladrones, rateros, trácalas. ¿Por qué? Porque no me están dando las ofrendas. ¿Ves? Y entonces hay pastores que agarran y dicen, a ver, ahí les va, iglesia. Pero la verdad es que es un pasaje correcto en Malaquías para el pueblo que está obligado a dar el 23.3%. Y estos pastores lo van a usar para provocar miedo, porque le van a decir a la iglesia, hey, iglesia, le estás robando a Dios, así que tú no te quieres meter con Dios, da tu dinero. O hay iglesias que utilizan el mismo pasaje para producir avaricia. Claro, porque el mismo pasaje de Malaquías está diciendo, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y pruébame ahora en esto. Si no, abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y entonces esos pastores o esas iglesias con un concepto erróneo están diciendo lo siguiente, según el sapo es la pedrada. Bueno, quizá déjeme decirlo en otras palabras más cristianas. Según tu ofrenda es según tu bendición. Según lo que tú des, de esa es la forma en que Dios te va a bendecir. ¿Alguno ha escuchado eso? Aquí puede levantar la mano, no pasa nada. Yes. Y si no quiere levantar la mano, está pensando, es que el pastor me va a ridiculizar. Pero la verdad es que no. Y a veces es un concepto que podemos llegar a tener como creyentes, hermanos. Claro, porque lo vimos con Jacob. Jacob prometió el 10% de todo lo que Dios le bendijera. Pero déjame llevarte ahora a los principios del Nuevo Testamento. Porque gracias a Dios no vivimos allá donde la ley reinaba. Ahora la ley no fue quitada. Jesús dijo, yo no vengo a quitar la ley, sino vengo a cumplirla. Y si Jesús la cumple, simplemente el estándar sube, querido hermano. Sube. Por eso déjame mostrarte lo que el Nuevo Testamento nos dice. Cuando yo estuve leyendo, no encontré nada como una obligación para la iglesia de dar el 10%. Por eso te dije, el título es considera. No es estás obligado
ladrón. No son las palabras de Malaquías. Es considera. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la palabra de Dios, cada vez que habla de ofrendas, va a decir ofrenda voluntaria. Como te hayas propuesto en tu corazón, de buena disposición, con alegría de corazón, con entusiasmo, con generosidad. ¿Recuerdas pasajes en la Biblia que están ahí? Eso es lo que el Nuevo Testamento nos dice. De hecho, Hugo nos va a ayudar a ampliar con 2 Corintios 8 y 9. Pero eso es la siguiente semana. Cuando vemos en la palabra de Dios, no habla el 10, no habla el 23.3, voluntario, como propuso en tu corazón, buena disposición, alegría, entusiasmo, generosidad, no por obligación. Los principios del Nuevo Testamento es no de manera obligada. No hay un mandamiento específico, aunque algunos pastores quieran usar y quieran decir, iglesia, ponte las pilas. No podemos usar la palabra para obligar a las personas, pero sí podemos enseñar los principios bíblicos. Ahora, es importante ofrendar, hay que ofrendar. Y yo te voy a ser bien honesto en este momento. Si tú no quieres ofrendar, ¿sabes cuál es la respuesta? No ofrendes. Si no quieres ofrendar, no ofrendes. No es la obligación, no estás forzado a. Es más, si no quieres escuchar este sermón, no lo escuches. Puedes empezar a divagar ahora en tu mente acerca del partido, los Rangers, los Cowboys, lo que sea. Este sermón no es para ti, no es, ya está. Si no quieres ofrendar, dice un dicho mexicano, ya no me acuerdo. Así, a fuerzas ni los zapatos entran, ¿verdad? Y eso son las reglas del Nuevo Testamento. La verdad es que no hay obligación. No lo quieres hacerlo, no lo hagas, ya está. Pero si quieres hacerlo, si quieres aprender, si quieres entender la riqueza bíblica, este sermón es para ti. ¿Te acuerdas que Abraham y Jacob dieron el 10% de forma voluntaria? No había ley, lo dieron antes de la ley, fue de forma voluntaria. La ley vino después y en la ley sí, no había opción. Pero en el Nuevo Testamento lo que vamos a ver es el fruto del Espíritu, la voluntad de las personas. Y aquí es donde realmente se va a marcar quién es un verdadero creyente. Ahora no te estoy intimidando, simplemente te estoy diciendo esto. El que es discípulo de Cristo va a querer obedecer de manera voluntaria. Esa es la ley del Nuevo Testamento, son frutos del Espíritu. Es más, ya no eres tú, es el Espíritu Santo que está actuando en tu vida y te está llevando a la obediencia. Pero el problema es que a veces no sabemos por dónde empezar, no sabemos que si hay que darlo, es una cantidad fija, por eso te estoy diciendo considera. En Hechos capítulo 4, mira lo que estaba pasando con la iglesia primitiva. Dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Ya había venido el Espíritu Santo, ya estaba morando en ellos. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Ya no era el 23% que había que sacárselos así poniéndolos de cabeza. No, dice que ya nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, como que habían entendido la palabra de Dios, sino que las compartían. Los líderes, los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, seguían haciendo el ministerio. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, y no solamente era porque estaban dando, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, ya no daban el 23%, ahora estaban dando el 100%. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se administrara, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Es decir, lo que traían era puesto a los pies de los apóstoles para que ellos administraran, repartieran, cuidaran. En Hechos capítulo 6, también no está en la pantalla, pero vamos a ver cómo es que las viudas no estaban recibiendo el apoyo necesario. Y entonces se tuvo que llamar a algunos servidores.
a los cuales se les llamó diáconos, para que ayudaran en la administración de los recursos. ¿Ves? La iglesia empieza a formarse, la gente trae en adoración a Dios, en obediencia, y entonces los líderes empiezan a distribuir, de manera que el Señor está añadiendo y no hay necesidad. Pero también vamos a ver más adelante en la palabra de Dios, en 1 Timoteo, por ejemplo, ¿para qué se administraban los recursos? Para mantener el ministerio de la iglesia. Una orden de Pablo hacia los líderes está diciendo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Ahora no es el honor de pase usted pastor, pase usted apóstol, pase usted. No es ese honor, es este honor. Está diciendo, los que están enseñando bien, se les debe pagar bien, doble medida. No voy a usar esto para forzar a que me suban el salario, pero esa es la idea. Los que enseñan son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos en la predicación y la enseñanza. Los apóstoles se dedicaban a la escritura, mientras los diáconos repartían. Y entonces, por eso está diciendo, los que enseñan, los que están, manténganlos ahí bien tranquilos, porque ese es su trabajo. Pues la escritura dice, y aquí usa el Antiguo Testamento, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Es un principio del Antiguo Testamento que se está aplicando en el Nuevo Testamento. Está diciendo, iglesia, tus maestros, tus líderes, manténlos bien, para que no tengan que usar su tiempo buscando lo que tu iglesia deberías estar proveyendo. ¿Ves? El poder administrar bien. Déjame darte una idea de qué pasa aquí en The Heights. Los pastores que estamos, gracias a Dios, por la gracia de Dios, todos hemos estado en el seminario. Todos hemos invertido tiempo, dinero y esfuerzo para poder estar lo mejor preparados para presentarte a ti una buena comida. Sí, yo sé, somos bien falibles, quizá no predicamos lo mejor, quizá no enseñamos lo mejor, pero déjame decirte algo. Los pastores en la iglesia hemos cumplido con nuestro proceso, o estamos cumpliendo el proceso de estar bien preparados, de manera que cuando te traigamos alimento, tú sepas que lo hemos cocinado bien. O al menos esa es nuestra responsabilidad para hacerlo. Mi experiencia personal, desde 1999 he estado en el ministerio. Y te estoy diciendo que en el ministerio ha habido ocasiones en que no me han pagado. Yo he sido bivocacional, como se les llama. Pero el ministerio se hace. Porque cuando Dios llama al siervo, el siervo va a obedecer. Y en ocasiones va a trabajar para poder llevar el pan a su casa. Porque el obrero es digno de su salario, pero cuando no hay salario no pasa nada, igual tiene que seguir comiendo el obrero. Y hay muchos obreros así. Es que la iglesia no tiene recursos, no es que la iglesia no ha entendido que tiene que alimentar a sus obreros. No es nuestro caso, pero te estoy diciendo, he tenido que hacer ministerios en lugares donde no había, la iglesia no tenía la administración correcta para sostenernos. No importa, el ministerio se hace igual. Especialmente cuando estás plantando una iglesia. Cuando estás plantando una iglesia, hay un grupito de 30 personas. Y mayormente el pastor va a ser bivocacional. Y está bien, pero no es lo ideal. Porque Gálatas 6, versículo 6 nos dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Eso sí son instrucciones para el creyente. ¿Tú eres enseñado en la palabra de Dios? Buenísimo. Comparte con tu maestro. Y el término que está usando Pablo es financieramente. No son todo lo bueno. Pastor, mire, que me ha ido bien en el trabajo. Buenísimo. Amén. Pero está diciendo todo lo bueno también financieramente. Yo no sé si le estoy dando al clavo porque yo no te estoy viendo sonreír, pero no es obligación, pero sí es una buena responsabilidad de la iglesia mantener a sus obreros.
Eso es por un lado. Por otro lado, ofrendar en las misiones, en la expansión del Evangelio. 1 Corintios 9:7. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Claro, porque esta iglesia estaba acusando a Pablo, le estaba diciendo: Pablo, pero es que tú estás pidiendo algo. Y Pablo está diciendo: aunque podría pedirlo, no lo estoy pidiendo porque estas manos me sirven. Pero Pablo está poniendo el ejemplo para otros líderes que vienen atrás de él. Y está diciendo: el obrero es digno de su salario, al obrero hay que pagarle, iglesia. 1 Corintios 9:14. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Ahora mi pregunta es: ¿cómo se podría llevar a cabo estos ministerios de forma constante y con calidad si no hay un sistema establecido de administración? Claro, porque hay iglesias que están diciendo, o hay creyentes que dicen: bueno, hoy puedo dar tanto, o el mes que viene yo no sé si puedo dar tanto. Pero la pregunta que hacemos es: maestro, hermano, ¿tú te dedicas a las ventas o tienes un cheque establecido? No, yo tengo un cheque establecido. O sea, cada mes recibes lo mismo. Sí, cada mes recibo lo mismo. ¿Por qué no das lo mismo? Bueno, es que la verdad a veces me alcanza, a veces no, y a veces sí. ¿Y ves? Claro, el caso del que tiene una empresa, el caso del que hace ganancias mes tras mes, fluctúa. Pero cuando tenemos un cheque fijo, nuestra ofrenda debería ser fija. De esa manera, entonces, se pueden llevar a cabo ministerios de forma constante y con calidad cuando hay un sistema establecido de administración. Otro punto para resaltar es la ayuda al necesitado. ¿Cómo vamos a poder ayudar al necesitado si no tenemos los fondos necesarios? Ahora, la semana que viene, Hugo va a hablar de esto, de que la iglesia tiene que dar más allá. Pero déjame terminar diciéndote: ¿por qué traerlo a la iglesia? ¿Por qué traerlo a la iglesia? Los creyentes en el Nuevo Testamento lo traían para que los apóstoles lo administraran. Y mi propuesta con la iglesia de The Heights en español es traerlo a la iglesia para que los líderes lo administremos. Ay, pastor, usted se quiere hacer de dinero. Y yo te voy a decir algo: si eres una visita, déjame explicarte esto. En la iglesia somos 8 pastores. Y tenemos un solo pastor dedicado a las finanzas. Sí, tenemos el pastor de finanzas. Y no es que nos andamos inventando posiciones, sino que tenemos una persona específica que se dedica a cuidar de las finanzas. Es decir, lo que sale, lo que entra y cómo poder administrarlo bien. Somos una iglesia que tiene un sistema administrativo bueno. ¿Sabes por qué los creyentes no están dando a la iglesia? De las razones principales son: no confían en la iglesia. No confían en la iglesia. Porque mira el pastor, el carro que tiene, la casa que tiene, lo que se pone. Y a lo mejor puede ser, a lo mejor estás pensando en mí, pero estoy diciendo las otras iglesias. Claro, porque hay pastores que realmente roban al rebaño. ¿Por qué te estoy animando a que lo traigas aquí a nuestra iglesia? En primer lugar, porque tenemos un buen sistema administrativo. ¿Por qué existe este edificio? ¿Porque tenemos mucho dinero o porque se administra bien? ¿Tú qué crees? ¿Por qué nuestros pastores tienen un salario? ¿Porque tenemos mucho dinero o porque lo estamos administrando bien? Yo sé, y ahí puedo ir durante todo este sermón llevándote a la reflexión. ¿Por qué estamos sentados en este lugar? ¿Por qué tenemos este sonido? ¿Por qué puedo llamar al pastor casi en cualquier hora del día? Y me va a responder: ¿sabes por qué? Porque no tienes un pastor que está trabajando. Ahora, no me molesta el trabajo. Creo que yo estaría haciendo más dinero afuera, porque yo he trabajado en la construcción. Yo sé lo que se hace ahí. Sin embargo, tengo un ministerio y me debo a la iglesia.
¿Por qué puedes tener un pastor? Y no tienes uno, tienes dos, tienes tres. Déjame decirte que es porque hay una buena administración. Por eso mi invitación contigo es: trae el diezmo, tráelo. Si tú no quieres dar a la iglesia porque te han roto el corazón en otros lados, sácalo. Esta iglesia puedes contar. Y si no me crees, ven, revisa nuestros libros de contabilidad. Ven, revisa lo que hacemos como iglesia, a dónde se va el dinero, cuánto llega, cuánto sale. Somos una iglesia que cada año tiene esa reunión, donde nuestros miembros pueden venir, preguntar y estar votando porque el dinero se use de una forma o no. Así que en primer lugar, tráelo a la iglesia porque puedes tener confianza en esta iglesia. Instalaciones, empleos, ministerios, servicios. Tenemos un hermoso fondo de dinero para ayuda que se llama Cuidado Congregacional. Y yo no te voy a pedir que levantes la mano, pero tú sabes que de repente cuando el agua está hasta el cuello y no has podido pagar quizá la renta o algún bill, la iglesia te ha ayudado. Porque sabemos que hay que ayudar en casos necesarios. Ayudamos mayormente a nuestros miembros, pero también cuando una persona viene de fuera y nos pide ayuda, la mano se extiende. ¿Por qué? Porque hemos administrado un fondo para ayuda a los necesitados. Tenemos un fondo para misiones. Tenemos un fondo para edificio. Tenemos un fondo, en pocas palabras, tenemos una buena administración. Y hermano, discúlpame, no es que yo me estoy echando guayabazos a mí mismo o guayabazos a la iglesia diciendo: miren qué bueno que somos la iglesia. Pero te estamos diciendo algo: tenemos temor de Dios, queremos usar bien los recursos, por lo tanto considera traer el 10% a la iglesia. Considéralo, no es una obligación. Pero si tú estás dudando: Señor, yo quiero dar, soy administrador, Dios, ¿qué debo hacer? Ahí está mi invitación. Pero pastor, usted dijo que no es el 10%. Exacto, por lo menos el 10% a la iglesia. Te voy a decir por qué. Porque eso nos ayuda a hacer cálculos. Cuando hay algo que está entrando de manera constante, entonces nosotros podemos hacer proyecciones a futuro. Podemos proyectar cuánto es lo que vamos a gastar. Ahora, ¿tenemos el dinero? No, pero tenemos una administración, una proyección. Por eso, si tú tienes en tu corazón traer una cantidad establecida, nos ayuda. Nos ayuda a la administración. Y voy a terminar diciéndote esto. ¿Por qué traerlo a la iglesia? Porque tenemos un compromiso con la Gran Comisión. Tenemos un compromiso con la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión es ir y hacer discípulos. Sabes que el miércoles que viene, vamos a salir un grupo. Y en esta iglesia yo he estado 4 años. De esos 4 años hemos hecho 3 viajes misioneros. New Jersey, Houston, y ahora estamos yendo más allá. Pero no solamente eso, apoyamos en Dallas, apoyamos en nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria, y ahora estamos yendo hasta lo último de la tierra. Y este equipo que va a ir, ¿sabes qué? Tenemos un enorme gozo poder decir: si tú vas, la iglesia va a pagarte para que vayas. ¿En serio? Sí, el 50%. Si el viaje a norte de África cuesta 1,800, la iglesia quiere hacer un compromiso. Esta vez no llegamos al 50%, pero nos quedamos como por el 45%. Queremos que vayas. ¿Cuántos quieren ir en viaje misionero? Yes. Porque queremos facilitarte, estamos comprometidos con la Gran Comisión. Queremos que vayas, queremos que hagas discípulos. Somos parte de la SBC, Southern Baptist Convention. Y sabes que la iglesia, de lo que recibimos, damos el 2% para esta organización, la cual está plantando iglesias, enviando misioneros, está apoyando en casos de desastre. Esta misma convención está apoyando 6 seminarios en donde nosotros estamos siendo educados. Es decir, hermanos, te animo a que consideres
traer el 10% a la iglesia porque somos una iglesia comprometida. Somos una iglesia que está administrando lo mejor posible. Y si tienes dudas, ven, acércate y platiquemos. ¿Dónde comenzar? Algunos quizás estaban pensando, no, yo no lo sabía. Bueno, con esta serie esperamos que lo sepas ya. Que es importante, Dios es el dueño de todo. Los recursos que tienes solo son para que los administres. Y Dios nos enseña en la palabra de Dios a traer de forma voluntaria. ¿Cuánto? Abundantemente, con alegría, con gozo, según el Señor te haya prosperado. Y hubo casos de personas que lo dieron todo. ¿Es posible que tú lo des todo? Tú y Dios. Segundo lugar, ¿tienes muchos compromisos financieros y por eso no puedes dar? Te vamos a animar a algo. Empieza a dar lo que puedas. Empieza a dar lo que puedas. Porque eso va a empezar a curar tu corazón. Te vas a empezar a despojar. Porque te voy a decir algo, si tienes deuda, y es una deuda enorme, hay un veneno en tu vida. Una mala administración. Y estás pensando que el dinero es lo más importante en tu vida y por eso vas de deuda en deuda. Empieza a dar algo y vas a ver que Dios va a empezar a trabajar en tu corazón. Habla con nosotros para que te ayudemos a tener un plan financiero, porque podemos hacerlo también. Así que comienza a dar algo. ¿Ya estás dando algo? Empieza a dar el 10%. Y si tú no me quieres creer y no lo quieres dar a la iglesia, no lo des a la iglesia, pero da el 10%. Empieza a ver cómo Dios empieza a sanar tu corazón. Y si ya estás dando el 10%, empieza a dar abundantemente. Abundantemente. Donde el Señor esté guiando tu corazón y empiezas realmente a crecer. ¿Por qué la iglesia tiene dificultad en dar? Según tu perspectiva de Dios, es tu perspectiva con el dinero. Queridos hermanos, espero que puedas ver bien a Dios y que esta serie te esté ayudando a entender que lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Dios te pide que lo administres bien y que avances su reino a través de las ofrendas. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar y vamos a terminar cantando. Pero te voy a pedir algo, y esto es ya a nivel de equipo. La iglesia está yendo al norte de África a ser misionero, a ser discípulos allá. La iglesia está yendo. Si tú estás yendo, porque yo te dije que el 50% de los que vamos está pagado. ¿Sabes quién lo pagó? Parte de lo que diste. Así que vas. Y yo te voy a pedir que ores. Allá afuera vas a encontrar esta guía de oración, día por día. Nos vamos el miércoles y volvemos el jueves. Pero te voy a pedir que estés intercediendo a Dios por nosotros. Obviamente no lo puedes compartir en internet. No te estamos dando muchos detalles de qué hacer. Personas, pero sí te necesitamos, iglesia. Padre, gracias porque todo lo que tenemos, Dios, es tuyo. Aún la vida, aún el bienestar, aún la salud, aún todo. Yo te ruego, Dios, porque seamos una iglesia vibrante, no emocionada. Eso es diferente. Una iglesia vibrante en la obediencia, porque la obediencia produce gozo, plenitud, abundancia. Yo sé, Dios, que este no es un tema famoso, no es un tema que hace a la gente salir gozosa, porque nos toca el corazón. Sin embargo, Dios, que te pido que entres a nuestro corazón, nos ayudes a verte a ti, a ver a la iglesia, no como un lugar en donde yo puedo obtener, sino un lugar en el cual yo debo dar. Porque tú eres bueno, Dios, todo te pertenece a ti y te alabamos con todo, Señor. En el nombre de Cristo.